Amigos, el gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla, como siempre aquí en la pantalla de Canal Pro. Y les propongo para hoy una entrevista muy interesante. Vamos a conversar con el doctor Enrique Aguilera, integrante del Departamento Técnico de Granusa. Junto a un grupo de ganaderos, de empresarios de Paraguay, estuvieron visitando en estos días Estados Unidos, recorriendo confinamientos. Vamos a estar hablando de este tema y por supuesto también vamos a hablar de cómo se observa hoy desde Granusa la actividad de la ganadería, la suplementación aquí en Paraguay. Enrique, el gusto de recibirlo hasta ahora aquí en Toda la Parrilla, y en primer lugar hablemos de esta experiencia y este viaje a Estados Unidos y esta oportunidad de estar recorriendo confinamientos. ¿Cómo se dio? ¿Qué estuvieron viendo allí? El gusto de recibirlo aquí en la pantalla de Canal Pro. Buen día, Martín, realmente un gusto y una satisfacción estar acá contigo y con tu audiencia. Realmente, como comentaste, tuvimos una experiencia muy interesante, una vivencia fantástica, recorriendo confinamientos y algunas otras producciones pecuarias en los Estados Unidos. Historiando un poco, este viaje estaba programado para antes de la pandemia, con un grupo de aproximadamente 12 productores y empresarios ganaderos. Y 2 días antes del viaje viene el tema del cierre de frontera y quedó parado. Todo el año pasado, como bien sabemos, no hubo prácticamente movimiento. Y una vez que empezó a normalizarse el tema de los viajes y salidas, surgió de vuelta la posibilidad de viajar y de utilizar, vamos a decir, ese paquete que habíamos conseguido. Entonces salió ese viaje, principalmente en el estado de Texas. Estuvimos en la ciudad de Hereford, que es la capital mundial de la carne, compartiendo un poco la experiencia de gente importante en el rubro de confinamiento y producción de carne, Martín. Claro. Bueno, Enrique, es naturalmente la ganadería de Estados Unidos y el estado de Texas una referencia a nivel mundial en la producción de carne, como bien decías, es considerada como una de las capitales ganaderas a nivel mundial. ¿Cómo está hoy el negocio del confinamiento? Porque una cosa que tenemos en común aquí en Paraguay con Estados Unidos y con el mundo es el precio, por ejemplo, hoy de los granos. ¿Cómo encontraron y qué situación sacan como conclusión hoy del confinamiento en Estados Unidos, teniendo en cuenta este elemento que le es común a todo el mundo hoy, que es el precio de los granos? Realmente, al comienzo, los datos financieros, económicos, no teníamos a nuestro alcance, ¿verdad? Sí, también ellos tienen el problema que incluso habían comentado en público. Las ganancias para los frigoríficos son muy importantes, muy importantes, manifestaron ellos, y ese diferencial, por más que allá en Estados Unidos tengan una diferencia por calidad de carne, no le llega al productor, ¿verdad? Realmente también el trabajo fino de los lápices tiene que ser bien hecho para que la rentabilidad sea importante, ¿verdad? Los márgenes también están bastante reducidos, principalmente, como vos mencionaste, por el tema del maíz. Entonces, la planificación que ellos hacen, digno de destacar, así como el uso del tiempo que le dan, ¿verdad? Allá esa zona es una zona semiárida donde estuvimos, llueve entre 300 y 400 milímetros al año, y la época de frío, con mucho frío, y todo ese cultivo agrícola que ellos usan para alimentos está bajo un sistema de regadío. Entonces, esa planificación anticipada, ese planeamiento, ellos lo hacen con bastante precisión. Imagínate el volumen de hacienda que tienen que manejar y dar de comer. Entonces, es complejo también, es complejo. O sea, los problemas que nosotros tenemos acá también ellos los sufren en una mayor dimensión, porque habían comentado incluso que el precio de maíz llegó un momento que era imposible de comprar. No cerraban los números, entonces tenían que buscar otra alternativa de comida o de insumo, e incluso disminuir la cantidad de animales para el confinamiento. Claro, Enrique. Tienen también en Estados Unidos, bueno, naturalmente, todos estos desafíos que superar estas condiciones de la propia naturaleza de las condiciones,
pero también por las características de Estados Unidos, desde el punto de vista del acceso a los mercados que tiene y por el consumo interno, tienen un precio del novillo que es genera una sana envidia, podríamos decir, cuando lo vemos desde esta parte del mundo. Claro, claro. Realmente es así, Martín. Los precios que ellos reciben realmente son, o sea, que son importantes en relación a lo que tenemos acá. Otro punto también que ellos manejan y hacen bastante simulaciones es el precio que le paga el frigorífico, porque tienen un precio pagado peso vivo y otro al gancho. Entonces ellos utilizan bastante esa ecuación por el tema del flete principalmente, ¿verdad? O sea, allá el tren es un sistema de transporte muy utilizado, entonces eso diluye bastante por el volumen de animales que se transporta, lógicamente, ¿verdad? Bien, Enrique, antes de meternos un poco más en lo que vieron y lo que se puede aplicar aquí en Paraguay en los sistemas de producción, simplemente para graficar, hoy ¿qué precio se está manejando por un novillo que es terminado en corral en un confinamiento en Estados Unidos? Realmente el precio que ellos utilizan no tuvimos acceso, Martín, ¿verdad? Lastimosamente no tuvimos, preguntamos en 2 ocasiones y no tuvimos el monto o el valor exacto que ellos reciben, ¿verdad? Claro. Enrique, ¿y qué se puede tomar hoy, de acuerdo a lo que fue esta experiencia de visitar estos confinamientos en Estados Unidos, en lo que es, en primer lugar, el área de granusa, en lo que trabajan ustedes, en lo que es el tema de la suplementación, de la formulación de dietas? Recién decíamos, hay un punto en común para cualquiera de los sistemas, el de aquí de Paraguay y el de Estados Unidos, que es el desafío de enfrentar el costo hoy de los granos. ¿Qué observaron que hoy se puede aplicar en la ganadería de Paraguay y allí en Estados Unidos? Como te mencioné, Martín, un punto importante es la planificación. Nosotros, los técnicos de Granusa, tratamos en algunas instancias hacer eso y también las visitas. Este establecimiento donde estuvimos tienen un asesor en la parte de nutrición, de dieta, donde él va 2 veces a la semana y recorre todos los corrales. Entonces él da las observaciones que él considere que haya que ajustar y si no hay que ajustar nada, bueno, da el checklist de que siga así. Y bueno, y ese trabajo Granusa hace acá en los confinamientos, ese seguimiento, ese control permanente de los insumos sobre todo, ¿verdad? Eso también allá hacen de una manera muy eficiente, ¿verdad? Los silajes, materia seca, o sea, los valores están monitoreando constantemente porque esos pequeños detalles hacen la diferencia en la cuenta final, ¿verdad? Eso también nosotros lo hacemos con bastante frecuencia acá con nuestros clientes. Claro, Enrique, los números son muy finos del corral, es una tecnología muy eficiente para producir carne, pero requieren de este seguimiento permanente para evitar cualquier tipo de desvío que pueda comprometer el número final. Cualquier fuga que haya o que escape tiene un efecto negativo en la ecuación final. Más todavía en el caso de esta gente, ¿verdad? Porque prácticamente el 30-40% de la hacienda es en el sistema hotelería, ¿verdad? Son animales que vienen de México, la gran mayoría, y el resto son animales propios de esta gente. Claro, sí, sí, México es un exportador tradicional de terneros que se terminan allí en Estados Unidos. Enrique, ¿cómo ves hoy el tema del corral, del confinamiento aquí en Paraguay? Bueno, uno de los productores, lo comentábamos antes de salir al aire, estuve viendo algunas fotos de Mustafa Chambay que participó de la gira, que está también ellos con un emprendimiento, con la planificación de un confinamiento importante aquí en Paraguay. ¿Cómo ves hoy el tema del confinamiento con estos precios actuales de la hacienda en el país y con el valor de los granos? La producción intensiva, ¿cómo la estás observando hoy desde Granusa? Yo considero que con el precio del ganado hoy los números cierran. Buscando una buena dieta, esperando, creo que de aquí a 30 días vamos a tener un panorama claro de lo que va a ser el maíz, ¿verdad? Porque hay comentarios, bueno, se va a ir a Brasil, no va a haber, va a subir. Pero con el precio del ganado la gente está invirtiendo, hay muchos grupos de negocios que no son ganaderos que están haciendo confinamientos como una oportunidad de negocio.
Yo creo particularmente que esto va a ir creciendo, en la medida que el precio del ganado y con todo lo que se está hablando de la tipificación, de la diferencial de precios, creo que vamos por buen camino y esto va a ir creciendo mientras los números cierren. Claro, claro. Enrique, yo hay un punto de equilibrio para decir, bueno, ya hay un cambio natural en el mercado y una perspectiva interesante. Uno ve los precios de Brasil en los estados exportadores y en novilla está por encima de los $4, o sea, en la región el ganado hoy tiene un valor importante. ¿Qué estiman o qué cálculo tienen hecho ustedes como, digamos, precio de equilibrio para que la cuenta de un confinamiento comience a ser interesante? Y imagínate, hoy el precio está acá 3,6, por debajo incluso también de lo que está en Uruguay y en Brasil, ¿verdad? Y el punto del equilibrio lo determina la disponibilidad del maíz. Lastimosamente es un punto que hay que evaluar. Y hoy el maíz acá estamos hablando de 300, 320, 330 a retirar. Entonces hay que ser finos, pero hay otras opciones de ingredientes que también se puede usar que se están utilizando. Y bueno, yo creo que el punto, de acuerdo a la práctica que tenemos, el punto de equilibrio para arrancar un confinamiento, a partir de 2,8 yo creo que justifica el procedimiento del engorde. Claro, antes de ir a la pausa y vamos a hablar un poco del tema también de suplementación de cara al invierno, ustedes en Granusa, bueno, naturalmente están trabajando en esto, además de otras opciones como es el tema también de la base pastoril, pero ¿qué opciones al maíz, Enrique, están manejando en este momento que me lo mencionabas al pasar? Y acá, por ejemplo, estamos usando el afrecho de arroz, estamos usando el sorgo que se consigue, se está usando la avena, se está usando trigo, pero también la burlanda, ¿verdad? Pero el maíz como en sí, bueno, el reemplazante del maíz, como yo siempre digo, es el maíz. Entonces, desde ese punto de vista, hasta ahora hay que actuar y hay que moverse con cierta cautela por todo lo que se genera, vamos a decir, del maíz, ¿verdad? Las producciones, la gente que está cosechando, los rindes no son lo que ellos esperaron. Entonces, todo eso de repente desacomoda un poco la ecuación, pero como te dije, yo creo que aquí a 15, 20 días, 30 días, esto se va a definir ya. Enrique, te invito a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando aquí en Toda la Parrilla. Perfecto. Continuamos, amigos, en Toda la Parrilla, seguimos conversando con el doctor Enrique Aguilera, bueno, técnico de Granusa. Enrique, antes de hablar un poco del invierno, que bueno, naturalmente hemos tenido ahora esta semana pasada una semana muy fría en toda la región, ¿cómo viene la instalación de la nueva planta de Granusa en el Chaco? ¿En qué etapa están de este proyecto? Y bueno, realmente la idea de afincarnos en el Chaco, hablando con el doctor Borba ya del año pasado, por la importancia de lo que representa el Chaco, básicamente como productora de carne. Empezamos a hablar de la posibilidad y bueno, y yo creo que de aquí a poco ya vamos a tener importantes y positivas novedades como empresa Granusa instalada, vamos a decir, en un polo muy importante que es el Chaco. Claro, claro. ¿Qué va a permitir esa planta, Enrique? ¿Qué ventajas le va a dar a la empresa y sobre todo a los productores? Bueno, recién decíamos, es una zona ganadera muy importante, uno ve y naturalmente, si bien ha tenido ya un crecimiento alto, hay un potencial de seguir creciendo. ¿Qué le va a dar al cliente de Granusa esa planta y a ustedes qué les va a mejorar desde el punto de vista también de la eficiencia de la empresa? Y el punto más importante que yo considero es el tema de la disminución del costo del flete, ¿verdad?
Nosotros hicimos importantes alianzas con agricultores ahí en la zona del Chaco, productores de maíz y soja. Así que imagínate, vamos a tener el grano ahí cerca de la planta, y ese costo que implica o que implicaba, por ejemplo, comprar el grano en la zona de Alto Paraná, llevar a Asunción, procesar y ese mismo grano de vuelta a enviar al Chaco, tiene un costo, imagínate, importante en eso, ¿verdad? Y aparte de eso, vamos a tener ahí disponibilidad de productos al alcance del productor, ¿verdad? O sea, uno necesita y bueno, anda, están en el depósito, está en la planta, está en la fábrica, te llevamos, paso a buscar en mi camión, en mi camioneta, lo que sea. O sea, una facilidad de manejo, sobre todo una agilidad. Claro, claro. Enrique, estamos en un momento muy especial, como siempre, naturalmente es el invierno desde el punto de vista nutricional, del estado corporal del ganado. ¿Cómo estás observando este invierno y en qué estrategia hoy en general, digamos, está trabajando Granusa, teniendo en cuenta justamente esta época del año? Recién hablábamos en la primera parte sobre todo del confinamiento, pero hoy en general en lo que es nutrición de cara al invierno, ¿hacia dónde está enfocada la empresa y qué recomendaciones hace? Realmente el cambio que hizo el productor chaqueño es muy valorable. Como vos sabés, un tiempo atrás la gente decía, no, en el Chaco no hace falta suplementar, en el Chaco no levanta. Eso cambió considerablemente. Hoy el productor ya tiene dentro de su rutina las suplementaciones a la recría en periodos de sequía, en periodos de agua. Entonces es mucho más fácil porque esa inversión que hace en la recría, eso se ve, es una inversión palpable, son animales con buena genética, con mayor ganancia de peso, estrategia de destete precoz, de creep feeding que se hicieron el año pasado, ¿verdad? Terneros de 60, 50 días que se destetó por la situación crítica. Bueno, esa estrategia que usamos el año pasado, esa experiencia, bueno, también el productor en ese sentido siente cierta confianza hacia las indicaciones que nosotros brindamos, ¿verdad? Porque tenemos productos desarrollados principalmente para la zona, son productos que van a levantar, van a consumir. Entonces, eso tiene mucha importancia en todo lo que es la cadena productiva de un establecimiento, ya sea cría, recría o terminación, y principalmente lo que es cría también, ¿verdad? Claro, y ahí hay un desafío muy importante, Enrique, que es el hecho de poder, en la medida de que se mejore en este sentido y se tenga la posibilidad de tener animales con mejor estado corporal, esto se va a reflejar también en mejores índices de producción en la cría y en una mayor cantidad de desmamantes en lo que van a ser los próximos años, indudablemente, porque debería de mejorar el porcentaje de preñez. Categórico, categórico. El año pasado nosotros desarrollamos un producto, el pasto guazú. Ya te iba a preguntar sobre eso, exactamente. Que fue un producto que superó ampliamente todas las expectativas. Recogimos mucha experiencia positiva, negativa en algunos casos, ¿verdad? Y eso hoy está mejorado, está ya incluso con la alternativa de un producto que es el pasto guazú reproducción, que la finalidad es que funcione como un flashing preservicio, ¿verdad? Como bien sabes, si vos suplementás con un balanceado comercial con mucha energía, normalmente esa hembra quiere engrasar y entonces tiene problemas reproductivos. Hoy podemos hablar que tenemos un producto pasto guazú reproducción que es específicamente para esa etapa del servicio. Fue un producto muy versátil, muy utilizado en diferentes condiciones climáticas. Y bueno, y la gente que usó y tuvo un buen resultado ya está preparado para usarlo de vuelta. Ya la sequía, si bien es cierto, la sequía en algunos lugares sigue siendo importante, muy poca lluvia, muy poco volumen de pasto, pero la gente sigue invirtiendo, sigue apostando y sobre todo sigue utilizando productos que utilizó y le dio resultado, que considero yo muy importante. Claro, sí, recuerdo conversábamos con el doctor Borba sobre pasto guazú como una
herramienta sumamente interesante que, como tú decías, ahora ya tiene más tiempo de evaluación y le tocó un año realmente complejo que fue el pasado con todo el tema climático, el efecto de la sequía, zonas que se inundaron, o sea, fue un año con una prueba sumamente exigente la que le tocó pasar la de 2020. Claro, claro, fue un año realmente de aprendizaje y creo yo que si pasamos el 2020 como lo pasamos, ya bueno, podemos recibir cualquier otro problema y que vamos a saber enfrentarlo, ¿verdad? El chaqueño de por sí luego es una persona sufrida, ¿verdad? Siempre desarrolló la producción en condiciones extremas, o llueve mucho o no llueve, ¿verdad? No hay un punto intermedio. Entonces, consideramos nosotros el Chaco como el futuro de lo que va a ser la ganadería del Paraguay. Enrique, ¿y qué proyectan para este año con respecto al área de Pasto Iguazú y a su uso en establecimientos comerciales ganaderos? ¿Están proyectando qué porcentaje de aumento de área a propósito de lo que va a ser la respuesta del mercado? Para que tengan una idea, el Pasto Iguazú, hay algunos establecimientos donde no paró de usarse, ¿verdad? Justamente por el tema del costo de los insumos, fue el producto que por la versatilidad y por poder usarse en todas las categorías sin inconvenientes ni trastornos funcionales ni metabólicos, entonces se siguió usando y es el producto hoy que, vamos a decir, suple todas las categorías, porque podemos recomendar en algunos lugares las sales proteicas, pero ¿qué pasa? Hay establecimientos que están sin pasto, entonces el efecto de la sal proteica ahí no tiene la importancia que debería tener en un proceso productivo. Claro, no va a sustituir la sal proteica, si bien es muy importante, la falta de pasto, o sea, es un complemento, no es un alimento que vaya a sustituir al pasto. Claro, claro, vos necesitas volumen, ya sea fardo, pasto seco, lo que sea, para que la sal proteica cumpla su función, o si Claro, no tiene sentido. fibra. Claro, necesita fibra. Y bueno, y ahí es donde el Pasto Iguazú sigue, vamos a decir, a partir del año pasado, en algunos lugares de manera permanente. Uh-huh. Enrique, ¿qué características desde el punto de vista, si bien la actividad tuya es como veterinario, pero repasemos y recordemos las características productivas que tiene el Pasto Iguazú con respecto a lo que es el ciclo productivo agronómico del mismo? Ya, el Pasto Iguazú es un balanceado de consumo limitado, ¿verdad? Un producto con mucha energía y también proteína. Entonces, a un porcentaje suple los requerimientos básicos del animal, ¿verdad? Nosotros tuvimos casos de animales encerrados al 1% con Pasto Iguazú, estamos hablando de entre 4 y 6 kilos dependiendo del quilaje, sin ninguna fibra. Esos animales se desempeñaron sin ningún inconveniente y tampoco no se tuvo mortandad, ¿verdad? ¿Qué significa de consumo limitado? O sea, es un concepto diferente, o sea, no es un balanceado que vos le pones en la batea y ese animal viene a consumir de manera voraz, así a pelearse por comer, sobre todo cuando están hambreados. No, vos le pones ese producto y el animal viene, consume, a lo mejor ese 1%, a veces consume en medio día, en un día. Es diferente el comportamiento de ese producto. Bien. Enrique, simplemente para cerrar, algo hablábamos en la primera parte de la experiencia de la visita a Estados Unidos, de los números que hoy tiene la ganadería aquí en Paraguay, del precio de venta del ganado hacia la industria frigorífica. Creo que hay noticias muy importantes. Bueno, en esta semana se confirmó en la pasada la inversión de Grupo Marfrig de más de 100 millones de dólares que va a instalar una planta frigorífica de cero aquí en el país. Son noticias sumamente importantes para el negocio y señales muy fuertes. Me parece interesante para ir cerrando el contacto contigo, que nos des una impresión sobre cómo ven hoy en general las perspectivas del negocio ganadero aquí en Paraguay por parte de Granusa. Y bueno, Granusa siempre está apostando a la tecnología, a la punta, ¿verdad? Entonces, todos estos jugadores que se van incorporando al negocio de la carne nos obliga también a nosotros técnicos de estar siempre actualizados, estar siempre capacitados y en condiciones de transmitir y hacer llegar al productor
la información correcta, ¿verdad? Yo creo que acá estamos nosotros en un punto donde la gente que estaba dudando en lo que representa la inversión en mejoramiento genético y relacionado a la nutrición, va a tener, o sea, creo que va a confirmar y va a convencerse de que ese es el camino correcto, ¿verdad? Para incrementar los índices productivos, ¿verdad? Porque si se incorpora un frigorífico de vuelta, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos animales. ¿Cómo conseguimos esos animales? Bueno, necesitamos aumentar nuestros porcentajes de preñez, necesitamos aumentar nuestros pesos al destete. Entonces, todo eso va englobado en una tecnología y en un asesoramiento integral entre el productor y el técnico, ¿verdad? Entonces, yo ahí considero importante la función y la presencia de Granusa en ese programa o sea, en ese negocio ganadero con el productor. Doctor Enrique Aguilera, integrante del Departamento Técnico de Granusa, muchas gracias, Enrique, y bueno, si Dios quiere ya estaremos con la posibilidad de conversar de forma presencial por allí, por Asunción, de todos estos temas que naturalmente son apasionantes, muy dinámicos, en una ganadería que es muy desafiante y que requiere, como hablábamos también en la primera parte, bueno, de un seguimiento permanente para bueno, cuidar los números y hacer cada vez más rentable este negocio que es tan importante para Paraguay y para todo el Mercosur como productor de alimentos. Enrique, muchas gracias. Gracias, Martín, muy amable, realmente un placer estar contigo y bueno, y te esperamos acá para que la parrilla sea presencial, no virtual. Si Dios quiere, ojalá que ya sea muy pronto así. Un abrazo, Enrique, muchas gracias. Otro para vos, Martín. Gracias. Cerramos, amigos, toda la parrilla aquí en la pantalla de Canal Pro. Nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana.